Este video donde vamos a explicar qué relación existe entre los arreglos bidimensionales y el concepto de apuntador, que da lugar a algo que comúnmente se le llama apuntadores dobles. La primera observación que vamos a hacer en este video es que una tabla o arreglo bidimensional se puede entender o se puede interpretar como si fuera un arreglo de apuntadores. Entonces veámoslo acá. Si nosotros declaramos, supongamos que declaramos una tabla, voy a poner aquí tabla. Vamos a declarar una tabla de 10 por 10 y particularmente la vamos a llenar con valores aleatorios. Hacerlo de ese modo. Hacerlo así. Acá. Vamos a usar este bloque for anidado para llenar los elementos de esta tabla. Vamos a llenarla con elementos así aleatorios. Voy a usar esta fórmula particular, no tiene nada especial. Y ahí está, lo llené con elementos con números de 2 dígitos. Ese es en principio lo que hice. Ahora vamos a tratar de mostrar o demostrar mediante impresiones que en efecto esto se sostiene. Una tabla es un arreglo de punteros. O sea, lo podemos ver como un arreglo unidimensional, en este caso de punteros. ¿Cuántos punteros tiene la tabla? Pues sería el número que aparece aquí al inicio, es decir, esta tabla tiene 10 punteros. Entonces vamos a hacerlo aquí. Acá. Vamos a poner aquí tabla 0 y vamos a ir viendo qué contiene cada uno de estos elementos. Para un salto de línea acá. Vamos a copiar esto. Vamos a imprimir unos 3 para que lo podamos notar. 1, 2. Ahí. Compilemos y ejecutemos. Vamos a hacerlo aquí. Y ahí podemos ver. Pueden notar ustedes que acá está. El primer elemento contiene una dirección, el segundo elemento contiene otra dirección y el tercer elemento contiene de nuevo otra dirección. Entonces, ¿cómo vemos esto? En realidad lo que contienen estos tabla 0, tabla 1 son direcciones. Por lo tanto, vendrían a ser variables de tipo punteros. Son punteros entonces. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Una tabla es un arreglo de punteros. Y entonces, si son punteros, nosotros podemos imprimir los elementos de la manera como se hace con punteros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir el elemento que se encuentra en la posición, por ejemplo, 1, 1, vamos a hacerlo aquí. Elemento tabla, ven acá, 1, 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos como si fuera un puntero. Hacemos de esta manera. Vamos a poner 1, que es el puntero número 2 del arreglo de apuntadores, y lo vamos a desreferenciar de la misma forma en que se hace con un puntero. Y como queremos la posición, en este caso 1, entonces le sumamos 1. Ya con esto podemos ejecutar y compilar. Y vamos a ver que en este caso
Vamos a ver, aquí un pequeño problema. Vamos a ver que en este caso imprime ahí el número 75, que era el elemento que andábamos, el cual queríamos imprimir. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Por qué se le llaman apuntadores doble entonces? Porque también existe otra manera de referenciar que haría apología justamente a eso, de llamarlo doble, llamar el término doble, que es esta. Es hacerlo de este modo. Es similar también. Aquí pueden notar ustedes que se está doblemente desreferenciando y ahí viene el término doble. Entonces tabla se considera como un apuntador doble en este caso. Podemos ver que tendría el mismo efecto. Vamos a compilar y ver. Y está. Como podemos ver acá está. Aquí lo selecciono para que lo puedan notar. Bueno, ¿cómo imprimiríamos el elemento? Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo imprimiríamos el elemento 55, por ejemplo? Pues bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Hacerlo así. Y lo podemos hacer a este estilo. Lo podemos hacer en esta forma. Aquí hay una cierta versatilidad en la forma como se puede escribir. Lo vamos a hacer de esta manera. Ahí. Compilar. Miramos. Y ese es el elemento 80. Bueno, 55 teníamos 89 ahí. Bueno, entonces nosotros libremente podemos declarar un arreglo de apuntadores, y esto se puede hacer de la siguiente forma. Podemos escribirlo así. Vamos aquí tenemos apuntadores y aquí le ponemos el tamaño, porque yo le quiero asignar a este apuntador o puntero este apuntador doble, que sería la tabla. Entonces veamos que C++ permite esta asignación. Vamos a verlo aquí. Y ahí está, no hubo ningún problema, justamente porque esta asignación fue posible. Aquí hay que notar que si nosotros consideráramos cambiar aquí a 5, vamos a ver que pues el compilador se va a quejar, ¿verdad? Nos va a decir que ahí hay un problema de dimensiones, y entonces nos está indicando que estos 10 elementos tienen que coincidir aquí. Estos 10 elementos acá en la parte que uno considera como las columnas, tiene que coincidir en esta partecita acá. Por eso tenemos ahí ese pequeño problema. Bueno, ya con esto podemos pasar a los ejercicios y ver una aplicación, en este caso de los punteros. Recordemos que los punteros, la idea, lo atractivo de los punteros es que permiten en cierta medida ganar cierto rendimiento en memoria, porque no se tienen que estar copiando las cosas, no se tiene que estar copiando todo, sino que todo es por referencias, y entonces resulta más eficiente en términos de memoria. Bueno, vamos a realizar estos ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice aquí crear una función que imprima los elementos de una tabla a través de un arreglo o de un puntero doble o un arreglo de apuntadores. Entonces vamos a hacerlo así. Imprimir, vamos a poner acá. Miren que acá ponemos nuestro puntero doble, lo vamos a poner de esta manera. Vamos a asumir que tiene tamaño 10. En todo esto vamos a asumir que tenemos tablas de tamaño 10. Ya con esto pasamos a la ejecución, a la implementación, donde solo lo imprimimos. Y lo vamos a imprimir utilizando la notación de punteros,
como se imprimiría cualquier tabla. Vamos a aprovechar que tenemos aquí estos dos formas, vamos a exportarlos. Y bueno, aquí imprimiríamos los elementos, o sea, hacerlo acá. Lo vamos a hacer como al estilo de punteros. Entonces lo haríamos de esta manera y escribiríamos acá y luego desreferenciando este elemento. Ahí. Vamos a poner unos espacios en blanco para que se vea relativamente bien. Aquí no va a ser otra línea. Y al final pues tendríamos que colocar acá el salto de línea para que no se vea todo pegado y se vea como justamente eso, ¿no? Como una tabla. Ahí ya tenemos. Vamos a utilizarlo para imprimir la tabla en cuestión que tenemos acá, que hemos creado de forma aleatoria. Vamos a llamar a nuestra función imprimir. Acá estamos haciendo la invocación. Vamos a colocar aquí tabla. Bueno, ya con esto podemos compilar y ejecutarlo. Y ahí tenemos los elementos de la tabla. Acá están. Esta es toda la tabla, ¿no? Con esto hemos hecho el primer ejercicio, el que nos decía que usáramos una función que imprime una tabla. Y ya vimos un poco de el uso de punteros o la forma en la que se manejan los punteros, en este caso doble. Bueno, pasemos al segundo ejercicio. En el segundo problema lo que se pide es que en una tabla se deben ordenar las filas, en este caso, de acuerdo a los elementos en la primera columna. Entonces va a ser un ordenamiento en base a la primera columna, pero las filas también se tienen que organizar de una forma lógica, naturalmente lógica. Bueno, con esto pues pasamos a la parte de escribir el prototipo. Vamos a ponerle así, ordenar, tener exactamente las mismas aquí. Pasamos a la parte de la ejecución. Perdón, a la parte de la implementación. Y aquí tenemos nuestra tabla. ¿Cómo la vamos a ordenar? Vamos a usar un algoritmo no tan sofisticado, parecido al algoritmo de burbujas, en el que nos ubicamos desde la primera posición y vamos intercambiando los elementos, tratando de que el elemento más pequeño quede al inicio. Entonces vamos a ciclar acá, sacar este código que tenemos por aquí, quitar esta parte de acá, y entonces empezamos en la posición 0 hasta la posición 0 que corresponde a la posición 1, hasta la posición 9 que corresponde a la 10. Y aquí vamos a empezar en i más 1 y vamos a ir comparando con esto. Lo hacemos para comparar con todos los elementos que gráficamente se encontrarían como a la derecha. Entonces hacemos la pregunta sobre los elementos de la primera columna. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a comparar. Vamos a poner aquí t más i, ¿verdad? Y luego sería más 0 para hablar de la primera columna, pero bueno, en este caso no tendría sentido poner más 0. Y solo escribimos esto. Entonces nos preguntamos si este elemento es mayor que t más j. Y si es así, pues habría un intercambio porque queremos que el más pequeño esté más al fondo. Aquí siempre se necesita, en todos estos algoritmos de ordenamiento, una variable de tipo auxiliar
Ya con esto podemos pasar, en este caso, a hacer el intercambio, pero el intercambio se tiene que hacer en todos los elementos de esa, en los elementos correspondientes de las columnas. Así que aquí de nuevo podemos utilizar un ciclo for para que haga todos los intercambios, solamente que con una variable diferente. Puede ser con una, vamos a ponerle k, vamos a ponerle k aquí, para movernos en las columnas y hacer los intercambios correspondientes en tales columnas. Entonces lo vamos a manejar aquí como es usual, es un intercambio. Le vamos a dar estos elementos. Aquí le escribiríamos más k, haríamos acá. Luego este elemento lo vamos a asignar elemento j, y finalmente bueno, aquí ya teníamos, está bien, finalmente a j le asignaríamos el auxiliar. Ahí ya se dio el intercambio, y bueno, ya con esto esperamos que se ajusten todas las filas, sería en este caso. Ya con esto podemos probarlo. Vamos a ordenar la tabla y luego la vamos a imprimir para que podamos notar, o se pueda notar, que se realizó tal operación, la operación de ordenamiento. Ver aquí unos separadores para de esta manera, y bueno, podemos probarlo, y aquí tenemos el resultado. O sea, como podemos notar, en la primera columna los elementos ya están ordenados. Aquí se puede notar, acá está el 19, luego el 34, luego el 35, y está bien ordenado. Pero la otra cosa que es importante notar es que también la columna se mantiene, y la fila se mantiene intacta como estaba antes. Aquí podemos ver los elementos 19, 33, 64, 74 hasta el 38, y lo mismo acá, ¿no? Podemos ver que también tiene los mismos elementos que tenía al inicio, ¿verdad? Solo se ordenó en base a la primera columna, pero se mantuvieron los números en las filas. Bueno, y fue un gusto para mí poderles ofrecer este pequeño video donde se utilizan y se mezclan los apuntadores dobles con los arreglos bidimensionales. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes.